Y me da gusto saludar esta mañana a Juan José Sierra Álvarez. Él es el presidente nacional de la Coparmex. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Rodrigo, buen día a tu auditorio y gracias por la oportunidad. Al contrario, siempre es un gusto platicar contigo, con la Coparmex. Y comienzo por preguntarte cómo vieron el informe de la presidenta Sheinbaum, sobre todo el llamado que hizo a los empresarios a estar más activos, a involucrarse más con el Plan México. ¿Cómo lo ves, Juan José? Bien, mira, nosotros señalamos en el balance que hicimos del primer informe de gobierno, vemos avances, vemos retrocesos, Rodrigo, pero también oportunidades para México. Creemos dentro de los avances el tema de estrategia de seguridad, un cambio de estrategia fundamental para el país, donde han bajado los delitos de homicidios y de robo a negocio. Se han disparado en algunos estados y esto preocupa en algunos estados y municipios. El tema también que señalamos como avance es la apertura al diálogo empresarial con el Plan México y por supuesto esquemas de inversión mixta. Un reconocimiento también a la Gabinete de Seguridad y Gabinete Económico con el diálogo con Estados Unidos ante estas amenazas arancelarias y la apertura hacia otros mercados, América Latina, Europa. El plan Pemex también, 2025-2030, para que sea Pemex autosuficiente en el 27, el salario mínimo en el ámbito laboral del 12% con el aumento y la reducción de la pobreza que vimos con el INEGI vía el ingreso y ya nos dimos cuenta que el mejor programa social es el empleo formal, Rodrigo. Dentro de los retrocesos vemos la reforma judicial y la elección de jueces, ministros y magistrados, un modelo fallido que no se debe repetir de cara al 27 en la elección del 50% del resto del Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos, la inversión fija bruta acumula 9 meses con caídas, la creación de empleos formales se desaceleró, la corrupción e impunidad sigue sin combate real y el sistema de salud, Rodrigo, vive una crisis. Persiste el desabasto de medicamentos y 34.2% de la población carece de servicios médicos. Falta, queremos más apertura al diálogo con los actores sociales y políticos. Esto es fundamental. Las decisiones unilaterales limitan la construcción de consensos democráticos. Hace falta en México mucho diálogo social, un diálogo tripartito, sindicatos, empresarios y gobierno. Es la mejor forma, Rodrigo, de enfrentar estos eh, retos que hoy enfrenta nuestro país en lo interno y en lo externo. Vemos oportunidades, el Tratado de Libre Comercio, el Plan México, eh, es un mercado para potencializar el mercado interno y las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando, Rodrigo, se garantice seguridad, energía y certeza jurídica. Eh, y vemos innecesaria la reforma electoral que se anuncia, es innecesaria y riesgosa. Pues ya se tiene una incertidumbre en nuestro país de cara a la viabilidad del Tratado de Libre Comercio, a una desaceleración, un crecimiento económico del 0%. ¿Para qué? Más incertidumbre de la que ya tiene nuestro país, Rodrigo. Muy, muy completo el balance. Sin duda ha habido avances importantes. Me gustó mucho cómo lo defines en cuanto a el mejor programa social es el empleo formal, porque sí, eso es lo que demuestran los datos de la encuesta nacional ingreso-gasto. Y te quiero preguntar, porque hace un rato mencionaba pues este tema de la reducción de la veo y de una vez le aclaro al público que nos escucha que dijo Ricardo Monreal que no se va a discutir durante el actual periodo ordinario y eso pues lo juzgo positivo, ¿no? Porque ese es un asunto que me preocupa en términos de la fragilidad de la microempresa, hablando de esto que mencionas, Juan José, que es el empleo formal como el mejor programa social. Sí, de acuerdo, Rodrigo. Fuimos convocados desde la Secretaría de Hacienda, yo estuve personalmente en Querétaro en el foro laboral, hemos estado participando en las mesas de diálogo y la postura del sector empresarial, no solo de Coparmex, es que esta reducción, sí, a la reducción de la jornada laboral, flexible, progresiva, que tenga algunas excepciones y sobre todo, Rodrigo, tenemos que incentivar el empleo
ahí está la caída del empleo formal en nuestro país. Tenemos que incentivarla y creo que es importante la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales y también la actualización de la tabla de el impuesto sobre la renta a los salarios. Creo que esto es parte fundamental y que en estos diálogos y la implementación también demos un periodo de adaptación para las empresas, Rodrigo. Y ahí está el tema de la salida de las personas de la pobreza. Tiene dos dimensiones, la económica y la social. La económica, vía el ingreso, permitió que 13.7 millones de personas salieran de la pobreza, vía el ingreso por el salario, salario que se gana el trabajador, que paga la empresa. Sin trabajadores no hay empresa, sin empresa tampoco puede haber trabajadores. Y ahí está, 75 de cada 100 pesos hizo posible que las personas salgan de la pobreza. Y la transferencia de programas sociales, Rodrigo, menos de 4 pesos de cada 100 hizo posible que las personas salieran de la pobreza. El impacto de las transferencias de los programas sociales para que las personas salgan de la pobreza fue mínimo y de la pobreza extrema, Rodrigo, fue nulo, lo que quiere decir que los programas sociales no están llegando a las personas que más lo necesitan. Tenemos que poner el foco donde retrocedimos en la dimensión social, el acceso a la salud, el acceso a la educación y el acceso a una vivienda digna se retrocedió en nuestro país. 22 millones de mexicanos sin servicios médicos en el 2018 y en el 2024 duplicamos la cifra, 44 millones y medio de personas en México sin acceso a la salud. Qué bueno que hay mejor salario, pero no puede ser que las personas reciban mejor salario y se lo estén gastando en temas de salud, Rodrigo. Claro, no, y Juan José, creo que dice algo, no son mutuamente excluyentes, yo creo que todos celebramos, y particularmente ustedes en la Coparmex, yo siempre he mencionado que las discusiones más intensas, cuando pues el consenso decía que podría ser inflacionario aumentos al salario mínimo tan drásticos, y me acuerdo mucho de Gustavo de Hoyos, entonces presidente de la Coparmex, que dio la batalla, eso permitió que se desindexara el salario mínimo y que empezaran los aumentos. Claramente en el gobierno anterior, en el de Andrés Manuel López Obrador, estos aumentos se mantuvieron consistentes. Ha ocurrido lo mismo y previsiblemente será con Claudia Sheinbaum. Y que bueno, el asunto es que es una parte de la ecuación. Los datos pues son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, Chiapas, el estado más pobre del país, fue el único estado en donde cayó el ingreso promedio por hogar. Y si uno ve los estados más pobres de México o de menores ingresos, pues son los que tienen mayor informalidad. Estamos hablando de sectores informal laboral del 70%. Entonces, creo que está muy claro el diagnóstico. Fomentar la creación de empleo formal y esto se hace a través de la empresa y me parece que eso es indiscutible y los datos así lo demuestran. Y además, pues la base de los programas sociales viene de ahí, ¿no? Es decir, hay un momento en donde no vas a tener con qué repartir programas sociales si no generamos más empresa. Juan José, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más de la parte, cómo estás viendo el tema, que hace un rato ya lo mencionabas también, la negociación y sobre todo cuál es la expectativa y ángulo de Coparmex. Juan José, ya mencionabas un balance muy completo el que hacías entre los aciertos. Me parece que es muy destacable el tema de la seguridad. Ojalá y pues ya nos irán compartiendo en Data Coparmex cómo evoluciona el cobro de derecho de piso, que ese es un asunto delicado en seguridad. Pero te quiero preguntar del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, ¿cómo estás viendo? Me parece que es destacable la capacidad que ha tenido el gobierno de México y la presidenta Sheinbaum, pues de sortear, digamos, pues esta política arancelaria de Donald Trump. Hasta hoy hay que ver cómo va la economía se ha mantenido relativamente optimista. Ya vamos con intensidad de esa fase, pero saber cómo la están viendo desde Coparmex y sobre todo cuáles son sus observaciones en cuanto a lo que México debe cuidar en la negociación. Sí, mira, Rodrigo, lo destacamos precisamente en los avances de este primer informe. Hay un esfuerzo del gabinete no solamente de seguridad, también el gabinete económico, y creo que en el tema de negociación con Estados Unidos, que no está fácil, es un reconocimiento ahí a la negociación. Pues estamos en un periodo dentro del plazo de los 90 días, Rodrigo, que ganamos tiempo, pero sigue habiendo la incertidumbre
sigue generando esta incertidumbre y nos agarra mal parados en un tema de la desaceleración económica. Yo que visito los centros empresariales, te lo puedo decir, sí, efectivamente necesitamos 3 meses a la baja en la actividad económica para declarar una recesión técnica, pero lo que están sintiendo en sus ventas los empresarios en este momento en las distintas regiones del país, pues precisamente esta desaceleración económica en nuestro país. Creo que es fundamental en este plazo de 90 días la viabilidad del Tratado de Libre Comercio, por lo que representa para nuestro país en términos de la exportación vía la economía. Por supuesto que la venida de Marco Rubio, la entrevista y el acuerdo de seguridad es fundamental de cara a este plazo. Siempre lo hemos dicho y es ampliamente del dominio público el tema, lo que le interesa a Estados Unidos, el tema migratorio, la reducción de las importaciones, el tema de las importaciones con China, el tema de la seguridad y las drogas y el fentanilo. Creo que ahí está la clave en la cooperación, en el fortalecimiento de la relación bilateral, Rodrigo, de cara a cuidar la viabilidad del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Canadá y a la vez también pensar en la diversificación. Fuimos a Washington, Rodrigo, en mayo, regresamos, vamos ahora en septiembre a Ottawa, la semana que viene, y estaremos en octubre otra vez en Estados Unidos, en Washington, D.C., fortaleciendo, haciendo conciencia también entre pares de la fortaleza de la región de Norteamérica. Rodrigo, con un mensaje también que hemos sido consistentes. México no es el problema, México es la solución y creo que aquí es donde nosotros tenemos que trabajar. Si Estados Unidos quiere reducir la dependencia con China, aquí está México y México es la solución, por supuesto. Muy agradecido por la entrevista. Nos das un panorama muy completo, digamos, de la evaluación de ustedes y bueno, coinciden obviamente en muchas cosas. Creo que es importante también, y esto que ya mencionabas, sí se ve un gobierno federal mucho más, por lo menos en diálogo y con un diagnóstico mucho más alineado con lo que necesita el país desde el punto de vista productivo. Pienso, por ejemplo, en la inversión en el sector eléctrico. Ojalá ocurra. Y por último, preguntarte, ¿qué esperas ver en el paquete económico 2026? O más bien, ¿qué te gustaría ver? Porque pues a lo mejor puedes tener un diagnóstico de lo que viene y seguramente ya lo estás vislumbrando, pero ¿qué tendría que tener como un elemento positivo entendiendo pues estos claroscuros que ya describías al inicio de la entrevista? Sí, mira, lo hemos dicho, Rodrigo, creo que sí tiene que haber un esfuerzo en seguridad, en salud y en educación. Creemos que es fundamental el tema de seguridad con un esfuerzo en el presupuesto para que haya una verdadera coordinación entre los 3 niveles de gobierno, municipios, gobiernos de los estados y la federación, para poder reducir, contener y prevenir los delitos en nuestro país, la inseguridad. Creo que es fundamental, Rodrigo, si México quiere ser atractivo a la inversión y sobre todo cuidando el mercado interno, la micro, pequeño y mediana empresa, que es 13 veces mayor que la inversión extranjera directa al empresario. Tenemos que trabajar. México tiene que darle seguridad, certeza jurídica y energía a los empresarios de México que generan el empleo formal, que arriesgan y que invierten en nuestro país. Pues muy agradecido, Juan José, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, Rodrigo. Muy buen día. Ahí escuchamos a Juan José Sierra Álvarez, al presidente nacional de la Coparmex.